De que Él juzga, Él perdona pecados, Él levanta muertos, y seguimos hablando de Jesús. Es muy importante esto. Ahora, ¿por qué? Hay mucha confusión, hermanos. Yo no sé cuál será el trasfondo de cada uno, pero te puedo decir que la mayoría de religiones, si tú les preguntas por Jesús, te van a decir, sí, Jesús, creemos en Él. Pero de ahí a un poco más, un trasfondo de repente un poco más elaborado, un trasfondo más ilustrado, ellos no, como dice nuestro hermano Nodas decía, ellos no creen en la deidad, ellos no creen en la divinidad, creen que es un hombre genial, que sí, e incluso piensan que no resucitó como hombre, que solamente fue un espíritu que caminó, y eso es todo, nada más. Si soy más concreto en decir, los testigos de Jehová creen en Jesús, que el nombre de Jesús está en su libro, pero no necesariamente creen en el mismo Jesús que tú y yo estamos estudiando en esta noche. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque podemos salir a la calle y preguntar a cualquiera quién es Jesús, y te van a decir muchas cosas, y nada negativo te van a decir. Y eso nos daría, si no estoy bien instruido, a la opción de, oh, todos creen en Jesús. Entonces, lo que me puedan decir, puedo yo creer y también atesorar. Pero te digo algo, es muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque si no estás siguiendo al Jesús que está aquí en la Biblia, tu fe no va a ser real. ¿Y sabes qué? Puede estar en juego tu eternidad. Por eso iniciaba diciendo, no sé cuál sea tu trasfondo, no sé de dónde o cómo has conocido tú al Señor, pero créeme que es importante conocer a Jesús. Y esto que nos hablaba nuestro hermano, ¿verdad? La unión hipostática, la Trinidad, es un poco, hermanos, yo sé que es difícil entenderlo con la razón, es difícil, pero por eso es Dios. Pero entendemos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en uno, ¿verdad? No son, cada uno no es una copia de uno, de cada uno, no es una copia, los 3 no son una copia, sino son 3 que se complementan en un solo Dios, separados en 3 personas. Sí, suena a Marvel, ¿no? ¿Verdad? Pero es así. Miren, hermanos, vamos, tengo una primera, está en Colosenses 1:6, en la creación. Quiero primero exponerlas acerca de en la creación. Jesús está envuelto aquí, ¿sí? Tenemos Colosenses 1:16. Voy a tomar algunos versículos solamente para reforzar. Hay bastantes versículos, hermanos, pero por cuestión de tiempo no puedo tocar todos. He escogido algunos para que podamos reforzar lo que ya conocemos. Otra cosa, no voy a decir nada que no conozcamos, no voy a decir nada que no sepas tú incluso. Más bien vamos a reforzar eso que tú ya conoces, eso que tú ya tienes en tu corazón. Vamos a guiarlo de manera que vas a poder encajar todas, es como un rompecabezas, si podríamos decirlo así, para que este estudio pueda quedar más completo. Por eso lo hemos separado en 2 partes. Y como dice mi hermano Rubén Nodas, bueno, sería un mes, varios meses serían en estudiar. Así es que vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, hermanos, como les venía diciendo, es importante entender quién es Jesús. Es muy, muy importante entender quién es Él. Es más, es tan importante que antes de pasar a 1 Colosenses, Jesús hizo esta pregunta. Busca por favor ahí, Mateo 16, versículo 13. Jesús les pregunta, y no le pregunta a personas que no creen en Él, que no le están siguiendo. Le pregunta a sus discípulos. Mateo 16, 13. ¿Lo tienes ahí? Dice así, y este pasaje seguramente lo conoces muy bien. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí Jesús está preguntando, ¿no? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y aquí saltan muchas cosas y podríamos decir, esas personas no conocen, ¿no? Sí conocen, saben mucha Biblia. Pero, y Jesús no solamente deja esta pregunta así en el aire, Él quiere algo más personal, no quiere solamente saber qué opina todo el mundo acerca de Él. Más adelante le dice, lee por favor, dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El versículo 15, ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Es personal, es sencillo, hermano, porque es muy importante a quién tú estás creyendo. Y Jesús hace esa pregunta de manera intencional, porque quiere saber sus discípulos, quiero saber a quién están siguiendo, no sé a quién. Y soltaron muchos nombres, ¿verdad? Juan el Bautista, Elías. Pero también podríamos ver a Pedro, no nuestro hermano Pedro, sino a Pedro en la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y en ese momento no podríamos pensar que cuando Jesús le pide la barca a Pedro para que pueda predicar a los que están enfrente,
Podríamos pensar que esa fue la primera vez que Jesús se encontró con Pedro, ¿verdad? Ya yo te cuento que no. Pedro ya conocía a Jesús. Pedro, es más, cuando está predicando, y Pedro estaba lavando sus sogas por ahí. Él recién tomó en cuenta delante de quién está cuando hizo la pesca milagrosa a Jesús. Jesús ya había sanado a su suegra, versículos antes. Ya lo conocía, ya lo habían llevado delante de Pedro. Y él dijo, sí, Jesús, sí, es el que estamos esperando, el Mesías. Pero él recién toma en cuenta y se pone de rodillas y dice, aléjate de mí, que soy hombre pecador, porque ese instante recién entendió delante de quién está. Es por eso, hermanos, que es muy importante esto. Es muy importante entender quién es Cristo. Si ellos tuvieron este tipo de confusiones, imagínate a nosotros. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que nosotros tenemos la revelación aquí. Tenemos aquí su palabra. Ellos no lo tenían en ese momento. Pedro no pudo leer, ¿no? El versículo donde aparece en la pesca milagrosa, pero nosotros sí lo tenemos. Y podemos dar fe y podemos creer y entender mejor acerca de esto. Entonces, ¿quién es Jesús, verdad? Entonces, en lo que es Colosenses 1:16, que está ahí, si no me equivoco, está con unos colorcitos, ahorita le voy a explicar cada uno de ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué escribe Colosenses? ¿Por qué le escriben a Colosa para empezar? En este instante, en este versículo se está dando inicio a lo que sería el movimiento de los gnósticos, que también lo mencionó nuestro hermano Rubén Nodas. Y este versículo salta ahí, o Pablo empieza a escribirles a ellos. ¿Para qué? Porque estas personas, los gnósticos, están cuestionando la deidad de Cristo, estaban cuestionando todo lo que las personas de Cristo, y estaban empezando a ser atacadas. Y ellos pensaban pues que Jesús era un hombre importante, sí, destacado, sí, pero no creían en qué, cuestionaban mucho su deidad y su divinidad, ¿sí? Y actualmente, hermanos, Jesús es puesto en un costal con muchos hombres importantes, no necesariamente son malos. Hablamos de Mahoma, hablamos de Confucio, y Jesús también puede estar ahí adentro. Te cuento, el Corán, ¿verdad? De repente tú pensarás que ahí no está el nombre de Jesús. No, sí está ahí. Ahí está. Adivina cómo. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Los musulmanes creen en Jesús? Sí. Si tú le preguntas, te van a decir que sí. ¿Y sabes qué te van a decir? Como decía nuestro hermano Rubén Nodas, es un profeta nada más. Que cuando estuvo su cuerpo en la cruz, su espíritu bajó rápidamente y se escondió. Eso es lo que creen ellos. Por eso mismo sale esto, y Pablo comienza a hablarle a Colosas acerca de vamos a decirles y dejar en claro a quién están siguiendo. Vamos a dejarle en claro quién es Jesús. Porque, hermanos, como les dije al inicio, si no estás siguiendo al Jesús real, tu fe tampoco no puede ser real a lo mejor. De repente estás siguiendo a un Jesús, no sé, creado en tu mente. No que lo hayas inventado tú, sino que de tantos lugares has absorbido esa información, que has construido un Jesús que no necesariamente es el verdadero. Entonces, miren, vamos a Hebreos 1:3. Hace rato también lo leyó nuestro hermano. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Me dice un amén grande. Hebreos 1. Sí, versículo 3. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Sé que si tiene la Reina Valera no encaja bien, pero sí, lo ha dicho Dios habla hoy, si no me equivoco. Creo que sí. La Reina Valera contemporánea. Nos dice de manera mejor. Entonces, ¿qué? Jesús no es un hombre más de la lista, estamos entendiendo, ¿verdad? De las personas destacadas que apareció en la historia de la humanidad. No. Jesús fue, y dice, quien creó todas las cosas. Es más, dice que Jesús no fue creado. En Colosenses 16, en el versículo 15, habla de primogenitura, que mencionó nuestro pastor. Eso me hace entender, entonces Jesús nació, pues no, en el pesebre, en Belén. No es así. Jesús es preexistente. Él está desde el inicio, está con el Padre, y lo puedes corroborar en Génesis. Entonces, ahora sí, vamos a los versículos que está aquí atrás de mí. Primero, hablamos de la creación, ¿verdad? ¿Qué dice ahí al inicio? Dice cielos y tierra y universo, ¿verdad? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué estamos viendo aquí? Cielos y tierra, dice, hermanos. Nos está diciendo este versículo es que Él creó el universo completo, que no hay ni un centímetro que Él no lo haya creado, que Él no lo haya hecho, ¿sí? Jesús ha hecho eso. Quiero mostrarte una imagen. No sé si está ahí.
¿Qué puedes ver ahí? No hay nada, ¿no? Ya te cuento. Hay transportadores espaciales que los envían sin tripulación y con una cámara, y al momento que se van alejando toman fotos, y esas fotos regresan a la Tierra. Cuando mandas una foto de aquí a Japón, la foto llega al instante, ¿verdad? Sí, que es lo más lejano que puedo pensar yo, ¿verdad? Ya. Para que una foto, acá estamos hablando de 4 millones de kilómetros, si no me equivoco, para que pueda llegar una foto, llega en píxeles. Y cada 4 horas llega un píxel. Y una foto, pues tiene más de 100.000 píxeles, creo, ¿verdad? No estoy tan seguro, pero no tiene 10 píxeles, tiene muchísimos. Estamos hablando de la distancia. Hermanos, ahí está la Tierra. De repente no lo ves bien. Pon la otra imagen, por favor. Ahí está. De repente no se aprecia bien, pero es un punto pequeño. Está a una distancia tan gigante que esa imagen que ven ahora, que ven en este instante, demoró como 7 años en llegar a la base. 7 años, a 4 horas por píxel, imagínense. Y lo que nos está diciendo aquí, que Él creó los cielos y la tierra. Esto es enorme y me causa, yo me sentí chiquitito, hermano. No sé si tú te sientes grande o te sientes, no, hermano, todo lo que está, el conflicto de Rusia, Ucrania, está ahí, está pasando ahí. Y hermano, yo me pregunto, ¿quién somos nosotros o quiénes somos para que el Señor pueda pensar en nosotros? Pero ese es nuestro Dios creador, el que nos ama. Dice también lo visible y lo invisible. Hermanos, aquí nos habla de lo que vemos, de lo desconocido para nosotros. Lo que vemos es todo lo que tú puedes mirar al cielo, lo que conoces un poco de lo que es las galaxias, los meteoritos, todo eso, ¿verdad? Ya, pero te cuento, nuestra Vía Láctea es pequeña. Bueno, te digo porque es como nuestra Vía Láctea es una pequeña moneda en el mapa de América del Norte. No sé si, y todo eso está lleno de galaxias. Cuando dice visibles e invisibles es de lo que tú has visto. No hay cosa que pueda aparecer que el Señor diga, uy, eso no me lo esperaba, ¿quién lo hizo? No, Jesús lo hizo. Jesús lo creó, le puso un nombre a cada estrella, lo pone en cada posición que Él quiere. Él puede hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque Él es creador. Él ha creado todo, no hay nada que a Él le pueda sorprender. Dice también tronos, dominios. Y aquí que estamos entendiendo, está hablando de autoridades espirituales, los arcángeles, los querubines. Está hablando de todo ello, y de los serafines, querubines, y también de arcángeles, y todo está, adivina, bajo su poder. El Padre se lo dio. Está bajo el poder de Jesús. ¿Te das cuenta que no estamos hablando de un Dios pequeño? No estamos hablando de algo chiquito, no, es el Dios creador. Algo importante que observar al final del versículo 16. ¿Qué dice ahí? Hay 3 preposiciones. Miren, en Colosenses, todo fue, dice, creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Lo vuelvo a repetir, por medio de Él en Él y para Él. Y es que Jesús, esto es importante que entendamos, es muy importante. Jesús es el origen, es el centro también. ¿Y qué creen? Es el motivo de toda la vida y la creación. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Entonces, ¿Jesús está involucrado en la creación? Sí. Todo lo ha creado, todo lo que tú ves, todo lo que tú no ves. Él lo ha creado con sus manos, ¿sí? Sé que a veces vemos, ¿no? No sé si habrás visto, incluso se hacen películas de huracanes que destruyen, tsunamis. Sí pasan en la vida real, pero ¿qué crees? Todo eso está en la mano del Señor, ahí. Es difícil de creer, ¿verdad? Sí lo es, pero ese es nuestro Dios, es creador, es Jesús. Miren Juan 1:3. Vamos a reforzar lo que estamos viendo en Colosenses, nada más. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Cuando dice todas las cosas, hermanos, esto abarca todo. Como les dije, no hay ni un centímetro que Él no haya hecho. No hay nada que Él no haya hecho. Y fue por mandato de Cristo, ¿sí? Y llegaron a existir todos. Si ponemos detalles, hablamos de mares, montañas, sol, lunas, ángeles, todo. No hay nada que Él no haya hecho. Entonces, en conclusión evidente, es que la materia no es eterna. Jesús lo trae a la vida. Jesús lo trae, Él lo crea. Muchos piensan que Jesús viene y, bueno, todo está ahí desordenado, ¿no? Ya Él ordenó. No, no es así. Él ordena, y más adelante vamos a ver cómo es tan poderoso Jesús que Él levanta muertos y Él solo da la orden. Y un alma puede venir al cuerpo nada más. ¿Por qué? Porque Él da la orden. Entonces, en Juan 1:3 vemos, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿verdad? Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También dice más allá, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
la frase anterior se vuelve a repetir de modo inverso con el fin de que, dice aquí, sea imposible hacer una excepción. No hay excepciones. Desde el ángel más elevado, perdón por la palabra, hasta el gusano más vil, todo fue hecho por él. Entonces vemos a Jesús en la creación, ¿verdad? ¿Y qué creen? No solamente él crea, él también preserva su creación. Miren en la PPT qué dice. Sigamos avanzando. Preservación de la creación. Él preserva la creación. Uno más, por favor. Dice aquí, en Hebreos 1:3. Lo voy a leer. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ahí creo que he puesto una versión un poco diferente de Dios habla hoy para entenderlo un poco mejor. ¿Puedes ponerla, por favor? ¿Sí? Esta versión la podemos entender un poco mejor. Dice así. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. ¿Qué está diciéndonos aquí Hebreos? Nos está diciendo, hermanos, que lo que ya nos habló nuestro hermano Rubén Nodas, que Jesús es la imagen de Dios invisible, ¿verdad? Y es igual, es la copia. Como dijo nuestro hermano, si tú has visto a Jesús, has visto a Dios. Eso es así. Sigamos avanzando. En Colosenses 1:17 también tenemos. Vamos a leerlo, dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? ¿Que vino en Belén? No, Él desde antes, y él no solamente Él preserva todo esto, ponga el poder de su palabra, dice aquí, nos dice que antes de todas las cosas Él era, toda la plenitud residió, dice, en Cristo preencarnado, porque Él se encarnó cuando vino en el Nuevo Testamento, cuando vino ahí se encarnó. Estamos hablando de un Jesús preencarnado que creó todo, ¿sí? Entonces en Él todas las cosas subsisten, todas las cosas se mantienen. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él mantiene todas las cosas juntas. De repente tú no te has preguntado algo. A mí me encantaba ver estos documentales ya no puedo, por obvias razones, tengo mi pequeño, y veía, ¿no? ¿Por qué? Y había muchos científicos que decían, ¿por qué la Tierra o los planetas están ahí como flotando, ¿no? ¿En qué están? Ellos le ponían a esto la teoría de cuerdas, ¿sí? ¿Qué es esto? Son pequeñas cuerdas así, y que no se ven, obviamente, porque son teorías, y la Tierra está así, pues, ¿no? Y está como que en una cama de elástica, si no me equivoco. Ya, eso más o menos era la explicación de los científicos. Pero no, eso no sé si hay cuerdas ahí, no lo sé. Lo único que sé que el que sostiene todo es Jesús, porque Él es el Rey de la creación. Él lo ha creado, Él lo mantiene así. No sé si habrán cuerdas, yo no tengo idea. Pero lo único que puedo decirte es que hay muchas personas que están buscando razones, pero no leen la Biblia. Ese es el único detalle. Ahí está la respuesta. Entonces, hermanos, es un Dios creador, Él preserva su creación, pero también ¿saben qué hace? Él perdona pecados. El siguiente PPT, por favor. Hay un versículo ahí, está en Lucas 7:48. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? ¿Alguien lo tiene? Lucas 7. Ya, muy bien. Esto, ¿saben dónde sucede? Este versículo extraído pasa todo en la casa de Simón el fariseo. No sé si se acuerdan bien el contexto, les cuento rápidamente. Jesús fue invitado por Simón el fariseo, Jesús aceptó ir a comer a esta casa, estaba esta mujer, que la llamaban, no sale ni su nombre, le dicen pecadora, y pasa esto, le dice, está en el versículo 48, ¿verdad? Le dice así, y a ella le dijo, a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Miren más abajo, el 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué está sucediendo aquí? Jesús está mostrando algo que Él también hace, Él perdona pecados. Las personas que estaban ahí no lo creían, por eso que ven ahí, que ¿quién es este?
desconocen quién está ahí delante. Pero todo esto pasa y en este contexto, ¿no? En Simón, el fariseo, y no se da cuenta Simón que Jesús lo está evangelizando para poder salvarlo. Esa mujer fue más salva que Simón ahí, que se creía el más importante. Pero Jesús también perdona pecados, hermanos. Podemos ver Isaías 43. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Nos vamos al Antiguo Testamento, donde podemos ver también. Amén. Amén. Entonces dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, ¿verdad? Y dice que no me acordaré de tus rebeliones. O sea, no me acordaré de tus pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos toque estar enfrente, no va a decir, no, pero tú hiciste eso. No, ya fueron borrados. Limpio, totalmente limpio. Entonces vemos a un Jesús que también perdona pecados, ¿verdad? Vamos al siguiente PPT. Yo le puse de título Levanta muertos. Aquí podemos ver, antes de ir ahí, ¿salió? ¿Sí? Muy bien. Acá hay no es una confusión, sino que lo he tratado de ordenar. ¿Qué está pasando aquí? Miren, no con ese versículo, sino cuando hablamos de que Jesús levanta muertos, estamos diciendo esto, que en la mente del judío de aquella época, ellos tenían en la mente un concepto de Dios, ¿sí? Dador de la vida, ¿sí? Y ¿saben qué sucede? Que cuando Jesús hace esto, ellos se vuelven locos. No hablo que se tiran al piso, no, sino es algo que no entraba a su mente. ¿Por qué? Porque vamos a Deuteronomio 32, 39, por favor. Ellos conocían este versículo. Deuteronomio 32, versículo 39. Yo lo voy a leer, dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué está sucediendo en Deuteronomio? Es lo que sabían estas personas, estos religiosos de esta época, que ¿quién daba vida según lo que hemos leído? Dios, ¿verdad? Y cuando Jesús, ellos tenían este concepto desde el Antiguo Testamento, y los judíos entendían bien claro este concepto de Dios, que es el dador de la vida. Y aquí en Juan 5 está diciendo que Jesús, que no solo Dios como Padre da la vida, sino que el Hijo también tiene esa capacidad de dar, tiene esa misma capacidad de hacerlo. Y la mente de estos hombres, pues, no sé, algo se partió, un cortocircuito de repente en la mente de ellos. Pero sí, Jesús no solo actúa en armonía con el Padre, sino también da la vida. Y eso lo podemos corroborar ahora sí. En Juan 11:43 hablamos de la resurrección de Lázaro. No quiero entrar en ese contexto porque ya conocen la historia, ¿verdad? Y es más, esa no fue la primera resurrección. La primera resurrección que vemos en el Nuevo Testamento es en la viuda de Naín. No sé si se acordarán de ese pasaje. ¿Se acuerdan? Jesús está entrando, llega Naín y está saliendo esta mujer viuda, ¿verdad? Su hijo ahí, esa fue la primera resurrección. Y esto es interesante. Ese es el primer muerto que levanta. Y hermanos, esto es importante y no sé cómo explicarlo, no tengo palabras para esto, solamente sé que a un muerto la voz de Jesús escucha. Una persona que ha muerto, si Jesús habla, ese muerto lo va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo es el que muere, tú sigues existiendo. Nos crearon de manera eterna, el detalle está a dónde vamos, o vamos al cielo o vamos al infierno, para ser más claros. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tú sigues existiendo, el detalle está a dónde vas, en quién has confiado en este lado de la vida. Entonces, ¿qué sucede aquí en la vida de Naín? En Lucas 7:11 está, anótalo para que lo puedas leer, es una historia muy hermosa. Está en Lucas 7, versículo 11. Vemos aquí la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús que levanta muertos es tan grande, hermanos, que traspasa la barrera que no vemos, esa barrera espiritual. Y Jesús solo da la orden. Jesús ni siquiera hace conjuro, nada. Él solo dice: joven, levántate. Y me imagino que donde estaba él en ese momento habrá escuchado: allá voy. Y tiene que ir, porque no tiene otra opción. Estamos hablando de Jesús. Él da la vida. Y también resucita a Lázaro. Y de Lázaro es una experiencia más profunda. ¿Por qué? Porque tiene 3 días de muerto. Está apestando. Ya hiede, dice la palabra. ¿Verdad? Eso quiere decir que ya los tejidos están en descomposición. No hay forma de que le puedan electrocutar y reviva. No, él ya está muerto. Pero Jesús lo hizo a propósito. Se demoró en llegar. ¿Para qué? Para mostrar su poder.
porque Él levanta muertos también. El Padre le dio esa autoridad también a Él. Entonces, perdona pecados, levanta muertos, cuida su creación, Él ha creado todo, Él también juzga. El siguiente PPT, por favor. Vamos a leer Juan 5:22. Si lo tienes, me das un amén, por favor. ¿Me puede leer, hermano, por favor? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Entonces, no solamente el Hijo da vida, también dice, otra vez, en la mente de los judíos, en esa época, ellos tenían en su mente de, claro, Dios es salvador de la vida, pero ¿qué creen? Él también, el hombre judío tenía muy claro de que Dios era el juez. Lo vamos a ver en Génesis 18:25. ¿Puedes ir ahí, por favor? Anótalo de repente, no sé. Vamos a Génesis 18:25. Está ahí, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene, por favor? Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, que sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto lo entendían los antiguos, los judíos, los fariseos, los religiosos, lo entendían claramente. Entendían que quien juzga es Dios. Pero su mente voló cuando Jesús dijo que Él también hace eso. Entonces, miren, vamos a ver Hechos 17:31. Como les dije, hermanos, vamos a estar viendo varios versículos para poder tener la idea clara. Yo lo leo, 18, versículo 31. 18, Hechos 17, versículo 31. Dice, yo lo leo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué estamos entendiendo? Que ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia, aquel varón a quien designó. Entonces se le está dando este designio a quién, a Jesús, ¿verdad? Porque Él fue el que resucitó de los muertos. Entonces, dice, dando a todos haberle levantado de los muertos. ¿Qué está sucediendo aquí? Como les dije, Él estableció un día, el cual juzgará. Pablo aquí le está hablando, en este versículo de Hechos 17, le está hablando a no creyentes. ¿Sí? Le está hablando a no creyentes, le está hablando a los griegos, si no me equivoco. Dice, y le está hablando de este Dios que un día va a juzgar al mundo con justicia. Entonces, aquel varón que lo designó, Dios va a juzgar al mundo. Y hay un varón designado para eso, y ese varón es Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, estamos viendo no solamente a un Jesús creador, estamos viendo a un Jesús que tiene todo bajo su control, que ha creado todo, que Él juzga, que Él resucita. Y hermanos, puedes leer el libro de Juan, vas a ver muchas cosas que Él ha hecho. Vamos avanzando. Dice aquí cristofanía o teofanía también, ¿verdad? Este es un término, hermanos, de manifestaciones como el ángel del Señor. ¿Qué es esto? Nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento. Algo así. A ver, ¿esto qué nos dice? ¿Qué cosa es una cristofanía? Esto nos habla de las apariciones de Dios, en específico de Cristo, en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Un momento, hermano, ¿me está diciendo que Jesús vino antes del Nuevo Testamento? Sí, mi hermano. Sí. Hay pasajes que parecen revelar que Cristo toma apariencia humana, hermanos, en algunos momentos del Antiguo Testamento, y aparecerse al hombre y así dar un mensaje especial. Esta expresión de ángel de Jehová podemos tomarlo para poder iniciar, ¿sí? Y se le apareció a algunas personas y está refiriéndose de Jesús mismo, del mismo Jesús. Hay algunos casos aquí, hay muchos casos ahí, pero vamos en Éxodo 3, del 1 al 6. Todos se acuerdan, ¿verdad? El ángel del Señor dice, se le aparece a Moisés y se da a conocer como el Señor. ¿Quién es esta persona en la zarza entonces? Es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Él es. También lo podemos ver en Génesis 28:12. Anótalo, por favor, para que lo puedas leer en casa. El Señor se le aparece aquí en sueños mostrándole qué iba a hacer.
¿sí? Y luego en el capítulo 31 se muestra el ángel del Señor en quien habló a él. También lo podemos ubicar a este ángel del Señor que viene en Daniel 3:23. ¿Se acuerdan a todos cuando los amigos de Daniel son echados a este lugar? Están para quemarse, ¿verdad? Ya, y Nabucodonosor mira de lejos y dice, oye, pero se sorprende mucho. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Daniel 3:23. Daniel, el libro de Daniel es un libro muy hermoso porque yo empecé enseñando, no sé si se acordarán, no sé si me escucharon, pero yo empecé estudiando ese libro, pero solamente hasta los 6 primeros capítulos. Daniel 3:23 nos dice lo siguiente: y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego. Y esto es lo que es un poco jocoso para mí. Les dice, siervos del Dios Altísimo. ¿Sabes qué pasó versículos antes? Nabucodonosor dijo, ¿y quién será el que los librará de mis manos? Pero ahorita él agacha su cabeza de lo que ha visto y para no salirnos del tema, esa cuarta persona es Jesús, es el ángel del Señor. Los expertos, los teólogos, más renombrados dicen que sí, es una cristofanía. Él se apareció ahí. Ahora, si Dios apareció de forma humana en algunos momentos, ¿por qué decimos que era Jesús? De repente te has preguntado, ¿no? No sé si por tu mente está esta pregunta. ¿Sí? ¿Por qué, hermano, y por qué no pudo ser el Padre el que vino? Hermano, ¿por qué no es el Espíritu Santo el que pudo haber venido? ¿Por qué pensamos que es Jesús? A ver, ¿por qué Jesús y no el Padre o el Espíritu Santo de la Trinidad? Porque miren, el único que se despojó de su gloria fue el Hijo. ¿Sí? Miren en Juan 17:5, no sé si está ahí, por favor. Vamos a Juan 17:5. ¿Sí? Libro de Juan 17:5. Yo lo tengo acá. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame, dice, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de la creación se despojó de cierto nivel de gloria para ser el que tuviera contacto con el hombre. ¿Por qué? Porque nadie puede ver la plenitud de la gloria de Dios y sobrevivir. Entonces es por eso que la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora tiene más sentido lo que hemos venido estudiando hace tiempo, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, Él resucitó y ascendió a los cielos, dice. Entonces el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sigamos avanzando. Entonces, hermanos, todas las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento apuntaban a algo claro, a ese día glorioso donde el Verbo se hizo carne. Todo eso que hemos visto apuntaba a ese día nada más y naciera como cualquier hombre, como cualquiera, y caminaría y se cansaría, como nos contó nuestro hermano Rubén Nodas, y estuviera entre nosotros. ¿Para qué? Para que luego diera su vida por toda la humanidad. Ese es el Jesús que usted y yo servimos. Y de repente esto, hermano, debería hacerte pensar, en realidad a todos, no solamente a ustedes, a mí. Yo, mi hermano, he estado nervioso para estar acá adelante, le he estado hablando porque mientras más vas leyendo, más vas empapándote, más vas entendiendo de quién estamos hablando. Y ahí es donde a veces me pregunto, ¿no? ¿Y quién soy yo para decirle no quiero hacer esto? Si Él creó todo, si Él lo mueve con su mano, ¿por qué fácilmente lo podría hacer? Él ni siquiera me necesita. Pero a veces no tomamos esa conciencia, ¿verdad? A veces no somos rebeldes, no, hoy no quiero ir, hoy quiero ver esto, quiero hacer lo otro, no quiero servir, no tengo tiempo, ya tengo trabajo, no, cuando me establezca mejor, recién serviré con ganas. Hermano, estamos hablando, ¿estás leyendo lo que yo estoy leyendo? ¿Lo que han entendido todo, hermanos? Porque yo en realidad no agacho mi cabeza nomás, hermanos. No sé qué decir ante el Señor, nuestro Señor. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Él nos ama. Él no te va a echar la maldición. No, eso no va a pasar. Ahora solamente vamos a terminar con esto. En Juan 1, ¿sí? Juan 1, versículos del 1 al 5. Dice aquí en su palabra, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y aquí, de repente, si lo has leído alguna vez, te habrás preguntado, ¿quién es ese tal verbo? Vete al versículo 14. Ahí nos dice quién es. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es, hermanos, ese verbo? Jesucristo. ¿Verdad? Es Jesucristo. Entonces, esto, como decía nuestro hermano, sí, solamente de explicarlo, ese verbo, esas personas de aquel tiempo entendían que era el Logos. Y este Logos era, para ellos, era la razón de lo que el clima esté bien, la razón por la cual las constelaciones estén juntas, todo tenga un sentido. Para ellos eso era el Logos. Y cuando Juan escucha esto, porque el libro de Juan, te invito, hermano, a léelo un capítulo al día, pero es importante este libro, no que sea el más importante de todos, pero aquí Juan, si se ha dado cuenta, este es el único libro que no empieza con su genealogía, no empieza en el pesebre, no, este es el único libro donde empieza Juan diciendo desde antes de eso, antes del pesebre, desde antes, él ya era. Entonces, te invito a leerlo. El único propósito de este libro es para que tú creas en Cristo y tengas vida eterna. Lo dice, si no me equivoco, en el capítulo 20. Búscalo, ahí está. Esa es la razón de ese libro. Y hermanos, todo lo que hemos leído en este pequeño, en Juan, del 1 al 5, es todo lo que hemos estudiado. Así, en pequeño resumen. Nada más. Ahora, esto que hemos visto hoy, esto que estamos aprendiendo, debe hacernos pensar. Sé que tu mente se ha alimentado, sé que tu corazón, no sé, de repente está entendido mejor, sé más cosas ahora. Ya, esto debe llevarte a algo. No solamente a almacenar información. Como yo digo siempre, ha llegado aquí, ¿verdad? Ahora tiene que bajar a tus manos y a tus pies. Ahí tiene que ir. ¿Sí? Hemos escuchado, hemos entendido, entonces ahora va. Ahora ya, no sé si quieres llegar tarde otro día. Intenta llegar temprano los domingos para alabar al Señor todos juntos. Como iglesia. Es el creador de todo. Tengamos cuenta delante de quien estamos, hermanos, porque Él es digno. Y Él, si has visto este planeta a esa distancia, somos muchísimo menos delante de Él. Y aún así, a veces no, nos ponemos tercos. Vamos a orar, hermanos. ¿Nos ponemos de pie? Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, tu bendición, Señor. Gracias, bendito Señor, por enviar a tu Hijo Jesús por nosotros. Gracias, Señor, porque Él perdona pecados. Es la misma sustancia, Señor. Vemos al Hijo, vemos al Padre. Gracias, Señor, por este regalo que es la salvación, Señor. Si no he tenido claro quién era ese Jesús en mi mente, o simplemente de todos lados he absorbido información de quién es Jesús, que hoy, Señor, haya quedado claro quién es tu Hijo, qué representa, qué es, qué hizo, para que mi fe sea real, Señor, porque si no estoy confiando en el verdadero Hijo de Dios, en Jesús, mi fe no es real y mi eternidad puede estar en peligro. Yo te pido, Señor, que cuides de nuestros corazones, y esto que hemos estudiado hoy, Señor, nos debe llevar a algo, nos debe llevar a hacer, a movernos, a pensar más, Señor, a ponerte por prioridad, no en segundo plano, no cuando todo esté bien yo recién haré, no, Señor, sino como dice tu palabra, Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo soy testigo de eso, Señor, y eso es real. Gracias, bendito Señor, por este tiempo. Gracias por mi hermano Rubén Nodas. Gracias por tu iglesia Misión Bíblica Bautista, Señor, que está atenta a seguir alimentándose de tu palabra. Sigue ayudándonos, Señor, a poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, mi Señor.